Hola, doctora Alcione. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy bien, muy feliz por participar de este encuentro y muy bien, estamos muy bien. ¿Y tú, Marianela? Marianela. Marianela, sí. Hoy Ah, día sí. voy a ser yo la moderadora. Qué ¿Bien habla bueno. español? Hablo un poquito de español, pero ¿qué piensas? No me preparé para hablar en español. Yo pensé que podría hablar en portugués. Puedo Es- intentar. No, no hay problema porque hay traducción simultánea. Qué bueno, qué Así es bueno. que no hay problema en que hable en portugués. Obviamente es mucho más Perfecto. cómodo. Sí, claro, claro. No es, yo hago una mezcla terrible entre el portugués y el español, porque son un poco cercanas, ¿no? Un poco próximas las lenguas. Entonces, yo hago una mezcla, una mistura de palabras. Pues bueno, puedo hablar en portugués. Sí, no, pero lo hace muy bien, lo hace perfecto en español. Yo estaba Gracias. preocupada, dije, ¿cómo me voy a entender con la doctora si no está Lea? Porque Lea hoy día no puede estar. Ah, Entonces, sí, Lea no puede estar. Yo no no, no, sabía. no Ah, puede estar hoy día porque tiene una reunión muy importante a la que tenía que asistir en el sí, Ministerio de Educación. Pero está con nosotros Eneida también, que va a estar escuchando, qué va a bueno. estar presente, sí. ¿Ubicas a Eneida Simoes? ¿Cómo? ¿Ubicas a Eneida Simoes? No, Ah, no, 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 ya. no. Y puedo, yo que voy a compartir Sí. los slides, Ujú. puedo compartir. Sí, Francisca, ¿estás ahí? Déjame. Francisca, para pedirle a ella que comparta la pantalla y podamos probar cómo funcionan las diapositivas. Déjame ver. No sé si está compartida ya la pantalla. Yo voy a compartir la pantalla, mi pantalla. Ujú. ¿La ves? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Porque se ve. puedo compartir, puedo seguir con los slides. Para mí está bueno. Ay, sí, no, se ve muy bien. Se ve perfecto y la presentación, así que no hay inconveniente. Una vez Bueno, que lleguen los otros participantes, vamos a probar también las presentaciones de ellos para ver que no haya ningún inconveniente. Es por eso que siempre les pedimos que se incorporen un poquito antes para claro, así claro. poder probar y nos aseguramos que no tengamos problemas. Bueno, perfecto. ¿Y tú, Marianela, dónde vives? En Chile. Hola, Sí. Gloria. Hola Marianela, solo quería saludarles un momento. Aquí Sí, voy a estar acompañándolas en el chat. Qué bueno. Mucho Gloria también gusto. es miembro de la red, doctora Alcione. Mucho gusto. Sí. Encantada, Gloria. Soy de Costa Rica. De Costa Rica, qué bueno, qué Correcto. bueno. Sí, Muy estamos. lindo esta eh, red. la, la maravilla de la tecnología, ¿verdad?, nos permite estar reunidos desde nuestros países, así que es Sí, algo positivo de toda claro, de sí, la pandemia, es una de las cosas, ¿verdad?, que hemos podido sacar adelante. sí, sí, Doctora verdad. Flores, bienvenida. Hola. Qué gusto tenerla aquí. Yo. ¿Está sin micrófono, doctora? ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy Hola a todos. bien. Bien. Hola, Hola. un placer. La presento, está la doctora Alcione, ¿ya?, que es de Brasil, Gloria Hola, María encantada. Paniagua, de Costa Rica. Bueno, ¿y quién le habla? Marianela Ferreira. Tenemos aquí una pequeña mezcla de distintos países, ¿verdad? La doctora de Brasil, Gloria de Costa Rica y nosotras dos de Chile. Chile. Excelente, muy bien. Muy Esto bien. de Y estar se nos van a unir. unidos de tan lejos, muy bien. Sí.
Sí, Y sí, tenemos un expositor de Colombia. Ahorita llega Camilo, ¿verdad? así es. Camilo Salgado, que él es de Colombia. Y Ujú. bueno, y los participantes, ¿verdad? Son de distintos países de América Latina. Hay gente de Ecuador, de Perú, de México, de Colombia, de Costa Rica, Argentina, de Brasil. De Brasil tenemos una alta presencia de personas. El hecho, digamos, de que hay una traducción simultánea ha permitido, ¿verdad?, la participación de nuestros colegas de Brasil. De Brasil. Eso para nosotros ha sido Tenemos muy bueno. participantes de Europa también. Así Qué es. bueno, Sí. muy Sí, bueno. Bueno, hemos las Sí, tenido, llevo- muy rico. por aquí las voy a acompañar. así es. Claro. Perfecto. Y así que no Gracias. me falle el internet. Ah, sí, No bien. creo, Solo que, sí, Algo por hacemos. favor, internet. estamos todas iguales, que no nos falle. Si no lo hacemos Mariana, por WhatsApp. exacto. Ah, sí. Mariana, ¿quieres compartir pantalla para ver tu presentación? Para ver que Ya, funcione apreto yo bien. aquí. Ujú. No puede iniciar función compartir. Ah, Ah, o ¿Quieres tiene. que yo interrumpa por la... favor. Sí, sí, para que pruebe Mariana. Sí. Ahí sí. ¿Eh? Todavía no. Ahora Ahí sí. viene. Sí, Ahí sí, Ya correcto. están viendo, ¿verdad? Esto me sí, sale, está compartiendo pantalla. Sí, sí. está ahí. Falta, digamos, ampliarla solamente. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Sí, se ya. ve muy bien. Perfecto. Sí, Ya. estupendo. Estupendo, sí. Qué bien, porque eso es importante, que nos funcione bien la presentación. Claro. Yo, Ujú. sí, pues yo desde el hospitalismo puro, desde la UCI Así es. pediátrica, la importancia del manejo integral de los niños, verlos como un todo, todo influye en todo al final. Sí, de verdad que me llama mucho la atención el título de la presentación, Delirium. Es, es como fuerte eso, digamos, pensar que los chicos, ¿verdad? También, como que uno no toma Fuerte, en cuenta esa parte, sí, de lo que les pasa. sí, sí, y la hospitalización influye en el delirium y el delirium influye en la hospitalización, así es. Así que hay que tenerlo en cuenta por los dos, de todos lados, así, familia, educadores, médicos, todo. Claro que sí, de Sí, todas maneras es algo que hay que tomar en cuenta. Hoy día vamos a tener una excelente jornada. La doctora Alcione nos va a hablar de neurociencia, tú nos vas a hablar, ¿verdad?, de este delirium en la UCI, y Camilo Salgado, que es de Colombia, nos va a hablar de la pedagogía hospitalaria en su país. qué lindo. Ya, Así es que Muy vamos a bueno. tener una muy buena jornada. qué Hasta bueno. ahora han sido todas muy exitosas y estamos muy contentos con eso porque lo transmiten a través del chat los participantes. Qué Ellos bueno. van comentando, ¿verdad?, las presentaciones, lo que les parece interesante, agradecen, ¿verdad?, lo que se les comparte. Así que va a estar súper bien. Bueno, y nuestro equipo, ¿verdad? El respaldo que tenemos es Francisca, Constanza, que están en todo lo que tiene que ver con la plataforma Zoom, y está Camila, que es la traductora. En la parte de abajo dice interpretación en el lado derecho de su... Y ahí tienen que elegir el idioma, ¿verdad? Ya sea o español o portugués, para poder escuchar las presentaciones. Cuando le toque a la doctora Alcione, nosotros ahí nos vamos a contactar a través del español, Perfecto. Perfecto. para Pero poder seguirla. Marianela, yo ¿Sí? no lo puedo elegir ¿Sí? porque Sí, sí. estoy compartiendo con pantalla. A mí no me Eh, da la opción. tendrías que salir del compartir pantalla y Ah, ahí seleccionas el idioma. es cuando esté Camilo, de buenas oyente. tardes. Hola Marianela, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido Camilo. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todas. buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Camilo.
Hola, Aquí Camilo. están las otras dos ponentes, ¿verdad?, que van a acompañar este encuentro. Un gusto Está conocerlas. Alcione de Brasil, Mariana de Chile y Colombia contigo. Así es que tenemos, ¿verdad?, un panel internacional. Muchas gracias. Camilo, ¿te parece que probemos tu presentación? Sí, está perfecto. Ya está. Dejo de compartir entonces. Sí, por favor, Mariana. Ahí. Ok, entonces vamos a compartir. Ok, ¿aquí la ven? Sí, Sí, perfecto. Sí, se ve muy bien. Listo. Eso es. Vale. Ningún problema, se ve perfecto. Gracias. Ya dejo de compartir entonces. Correcto. Listo. Vamos a partir en el orden de la doctora Alcione, la doctora Mariana y Camilo. En ese orden vamos a presentarlos. Y después de las tres presentaciones vienen las preguntas, ¿ya? Generalmente hay muchas sí. preguntas, pero tratamos de condensarla de acuerdo a las temáticas, ¿verdad? Para que no sea tan extenso. Ahora, los participantes habitualmente les piden sus correos para que los puedan escribir en el chat, de manera que si a ellos les quedan algunas dudas, ¿verdad? Puedan contactarlos si a ustedes les parece, ¿ya? Es importante ahí, Marianela, para todos los compañeros, que cuando escriben algún dato que ustedes quieran dar a los participantes, abran la pestañita ahí que dice panelistas y participantes, porque a veces solo les llega a los panelistas. Donde En dice chat. en el chat hay una pestaña que dice panelistas, pero hay otro que dice panelistas y participantes. ¿Lo ves? A la hora que mandas el mensaje. Así, de esa manera, ¿verdad? Ahí le llega a todos, sí. Ok. Exacto, sí. Sí. Cuando quiero escribirte solo a ti, entonces yo abro donde dice Marianela, Así porque es. ahí van a sí. Pero generalmente el público le escribe a los panelistas, ¿verdad? Y a todos. Ahora, Sí, las pero a la hora pantallas, de dar las respuestas, entonces sí, para que les llegue a todos, sí. exacto, sí. Las pantallas del público y el audio está cerrado, ¿ya? Precisamente por el tema de Ok. internet para que no funcione bien, porque mientras más personas con pantallas abiertas es más complejo. Y la verdad que participa mucha gente, entonces, para evitar esos inconvenientes. Ya. Lo otro que les quiero pedir, por favor, es el tiempo, que se ciñen al tiempo que tienen asignado para que alcancemos a llegar al espacio de las preguntas, ¿ya? Perfecto. Esto es muy Perfecto. importante. Así, de esa manera, van a poder aclarar todas las dudas que surjan de la audiencia. Perfecto. Ujú. Ahora, no sé si ustedes conocen de Redlace, qué saben de la organización. Sí, me gustaría saber un Ajá, poco más, por favor. correcto. Yo les voy a comentar y Camilo me va a complementar, porque él es miembro de Redlace. Perfecto. Bueno, somos una organización internacional sin fines de lucro. Ya tenemos 11 años de vida. Nos organizamos, ¿verdad? Acá en Chile surgió la inquietud de unirnos todos los países de América Latina que estén dando pedagogía hospitalaria o que quieran darla para generar lineamientos, para buscar normativas que nos apoyen. Es así como hemos producido algunos documentos. El primero de ellos fue la Carta de los Derechos del Niño, ¿verdad? En el ámbito de la educación para los niños que están en situación de enfermedad. Esa carta fue aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Si bien es cierto, no es vinculante, pero sí ha servido para que muchos parlamentarios lo lleven a sus países y de esa manera poder empezar a generar el movimiento para la pedagogía hospitalaria. Después de eso seguimos con la ley marco, ¿ya? También generamos este documento que lo entregamos al Parlamento y también ha servido, ¿verdad?, como un sustento para poder ir creciendo. Tenemos el orgullo de decir que hemos podido acompañar a varios países en este proceso. Así es que nuestro rol, ¿verdad?, lo hemos ido cumpliendo paso a paso y
con alegría, ¿verdad? Para poder llegar a más niños en todos los países, ir aunando criterios, ¿ya? De ahí que estos encuentros sean tan importantes, porque vamos conociendo de los distintos países, de los distintos equipos interdisciplinarios, cómo nos estamos relacionando y qué es lo que buscamos como organización y finalmente, ¿verdad? Como profesionales que estamos apoyando a todos los niños y a sus familias. Así es que, digamos que así bien resumido es lo que es Redlace. Camilo, no sé si tú quieres aportar algo. Sí, creo que gracias a esta iniciativa de la Red LACE nos hemos unido como naciones en Latinoamérica, Brasil, y creo que se nos han unido de otros países gracias a estos encuentros, a estos congresos. España también nos ha acompañado muchísimo en todos los Así es. encuentros presenciales que hemos realizado, inclusive el año pasado que estuvimos en Panamá. Fue Así algo muy significativo y muy bonito. Y siempre vamos en pro precisamente de esos derechos, como bien lo dice el nombre, los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes en situación de enfermedad aquí en este hermoso continente. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, sí, muchas gracias, Camilo. Lindo aporte el que tú acabas de dar. Así es que estamos muy contentos por eso. Y bueno, y también detrás de bambalinas está el resto del Consejo de Administración. Aquí está nuestra presidenta, Silvia Riquelme. Hola, Hola Silvia. mucho gusto, Mariana. Hola, Camilo, tanto tiempo que no nos veíamos. Hola, Bienvenido a este 14º encuentro, me parece que es 13º. Décimo muchas tercero, sí. gracias. El tercer encuentro. Así que bienvenidos, espero que sea una tarde bien para todos. Aquí las voy a dejar con la moderadora, que Marianela Ferreira, que ha trabajado muchos años en el tema también. Ella es pionera también de la pedagogía hospitalaria, así como todo el consejo de Redlace. Así Estábamos que conversando de eso precisamente, Silvia, estábamos comentando y Camilo me apoyó también en eso, sobre lo que es Redlace para que tanto Alcione como Mariana pudieran conocer un poquito más de nosotros y lo que hacemos, y la exacto, importancia de que participen, ¿verdad? Participar con equipos multidisciplinarios en salud. exactamente. Ese es el trabajo más importante en este minuto. Así Buenas que, tardes, Silvia. hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, Gloria gracias. es nuestra secretaria acá también de Redlace. Ella se preocupa todos nos preocupamos de las bambalinas atrás y la moderadora queda con los invitados. Así es. Vamos a estar todos ahí apoyando las preguntas, todo lo que hay después al final también. Y bueno, mensajes y todo que de repente la gente pide, los mails de ustedes para poder contactarse y seguir más directamente comunicados. Bueno, ahí vamos a ir informándoles. Así que bienvenidos a este encuentro. Y muchas gracias por darnos el tiempo también, que es importantísimo hoy en día. Así que los dejo ahí con Marianela y Muchas me voy gracias. a mis labores. Nos vemos Gracias, al final, de todas maneras. Vamos a estar sí, aquí sí. presentes. Bueno, gracias. Que les vaya muy bien. Perfecto, gracias. Y gracias a Zoom también, que no solo nos une en distancia, sino que en las distintas áreas. Así es, sí. Eso comentábamos al inicio con Alcione, que es una de las cosas positivas que nos está dejando la pandemia, porque ciertamente no utilizábamos este tipo de medios para generar encuentros, para generar cursos en lo que es la pedagogía hospitalaria. Así es que este año para todos ha sido un desafío y lo hemos estado logrando. Cada uno de los países también ha estado incursionando con congresos en su propio país. Es así como Camilo, con la universidad, ¿verdad?, en la que él trabaja, organizaron un encuentro, lo mismo en Perú, donde también se van reuniendo para aunar, ¿verdad?, sus propias experiencias y de ahí también ir sacando consensos. Así que estamos trabajando a nivel país y a nivel de continente. ¿Qué más podemos pedir? Franci, bienvenida, ¿estás ahí?
Hola Marianela, hola, buenas tardes para todos. Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Hoy no me funciona la cámara, pero bueno, les envío un saludo cordial desde aquí. Un abrazo y feliz jornada. Gracias por acompañarnos y por participar de estos encuentros tan hermosos que llevamos ya desde hace bastante tiempo. Un abrazo, Marianela. Otro para ti, Franci, muchas gracias. Bueno, a ti, que todo salga bien, en manos de Gracias. Dios. Así es. Gracias. Muchas gracias. Franci también es miembro de Redlace. También está, ¿verdad?, tras bambalinas, apoyando ahí con el chat, con las preguntas, cuidando que todo salga bien. Nos vamos Así turnando, es. ¿verdad?, en la moderación. Nos Sí, vamos turnando en cada una de las funciones para... Estamos siendo bien solidarias entre todas. un buen trabajo en equipo, así es. Así es. Ujú, correcto, así es. Un muy buen trabajo en equipo. Ya nos queda poquito, nos quedan 4 minutos para Sí. comenzar. Empezamos, ¿verdad?, bien puntual para aprovechar bien el tiempo. Ya hay 91 personas conectadas y a medida que ya son las 4 de la tarde, van a ver cómo el contador empieza a sumar a los participantes. Además que el cambio de hora nos perjudicó mucho, porque claro, como Chile cambia ahora, tuvimos el desfase con los otros países y también topa en horario de trabajo, que antes no era así. Así es que por eso se van incorporando de acuerdo a los tiempos que nos coincidan, para que, para que sepan, ¿verdad?, cómo se van uniendo los distintos participantes de los diferentes países. Ahora ya pueden seleccionar el idioma. Abajito, donde dice interpretación, pueden elegir el idioma en el que van a escuchar las presentaciones. Camila, ¿quieres hacer una prueba? Ajá, así es. Sí, perfecto. Ok. Perfecto. Se escucha muy bien. Ya está. Se escucha bien en portugués también. A ti, Perfecto. Camila. El audio está perfecto. Así es que ya estamos, ¿verdad?, en la recta final. Nos quedan ahora 3 minutitos solamente. Así es que ya estamos listos. ¿Cómo está el tiempo en Colombia, Camilo? Bueno, aquí en Bogotá estamos bien. Esto es una, ¿cómo se llama? Una avalancha de clima. Ahora mismo van a ser las 2 de la tarde y en este momento es soleado, pero puede llover fácilmente. Mira, qué increíble, ¿ah? Nosotros, bueno, estamos acá ya con solcito, nos estamos afirmando en el clima. Así es que ya estamos un poco más, por lo menos yo, más alegre. Yo soy de luz. La luz me hace feliz. Así es que estamos ya en un buen clima. Ya nos va quedando poquito. En la medida que los vaya presentando, yo voy a cerrar mi pantalla, ¿ya? Perfecto. Pero si en los dos ponentes no es necesario que cierren sus pantallas, ¿ya? Yo lo hago Ujú. simplemente por un tema del interno, etcétera, pero pueden quedar con sus pantallas abiertas. Ujú. Si hubiera alguna consulta, la hacen y de inmediato, ¿verdad? Abro mi pantalla y les contesto por lo que necesitara. Ujú. Ok. Sí, ya vamos en 144 ya las personas que se han unido. Ujú. Y ya nos están saludando de la región del Maule, de distintos países. Ya está.
Yo espero que tengamos gente de Rancagua. La doctora Mariana no es de Santiago en este minuto. Está viviendo en Rancagua, ¿verdad, Mariana? Sí. Sí. Vivo en San Vicente, en verdad. Trabajo en el hospital de Rancagua, Ya, y en la ah, sexta región. Sí, un mira qué poquito más bien. al sur de Santiago. Qué buen cambio. Es otra Sí, vida. sí, sí. Muy agradecida. Y en pandemia, con niños en el Ah, por campo, es supuesto. otra cosa. Sí. De todas maneras, sí, sí, porque los chiquitos están sufriendo acá. Mm. Estamos en la hora. ¿Les parece entonces? Vamos a comenzar. Em, a todos nuestros participantes, ¿verdad? Sean todos y todas muy bienvenidos a nuestro 13º encuentro de pedagogía hospitalaria, promoviendo una educación con equidad e igualdad, organizado por la Red Latinoamericana y del Caribe, por el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento. Soy Marianela Ferreira, tesorera del Consejo de Administración de RedLAS. Es para nosotros un honor poder compartir esos espacios virtuales y contar con la participación de personas tan distinguidas y expertas en diferentes campos del conocimiento, tanto de la salud como de la educación. Entre las organizaciones que avalan los encuentros y que certificarán la participación con un mínimo de 30 horas para quienes se hayan inscrito para dicha certificación, se encuentra UNESCO, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que es un aliado estratégico de la pedagogía hospitalaria, la Universidad Santa Paula de Costa Rica, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y la Facultad Paulista de Ciencias de la Salud de Brasil. Antes de iniciar, queremos señalarle a nuestros participantes que en el lado derecho inferior de su menú se encuentra el botón de interpretación. Al presionarlo y activar esta función, podrán seleccionar el idioma en el que van a escuchar las ponencias. Para este caso, español y portugués. Les solicitamos que sus preguntas las escriban en el chat, las cuales serán resueltas una vez que hayamos escuchado a nuestros 3 ponentes. Pues bien, dicho esto, vamos a iniciar el encuentro de hoy. Contamos con la presencia, ¿verdad? Vamos a iniciar con la doctora, con la máster Alcione Márquez, licenciada en Pedagogía y especialista en Psicopedagogía con mejora en rehabilitación cognitiva. Tiene 20 años de experiencia en educación, realizó una maestría en ciencias en la Universidad Federal de Sao Paulo. Trabaja como psicopedagogista clínica y escolar, atendiendo a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. También trabaja con escuelas, dictando cursos y conferencias para padres y profesores. La doctora Alcione es directora de Neuroconecte, donde desarrolla proyectos multidisciplinarios de educación emocional, mindfulness, neurociencia educativa y salud mental. Pues bien, la doctora nos va a compartir la siguiente presentación: emociones, estrés y aprendizaje. ¿Cómo la neurociencia puede contribuir a mejorar la educación de los estudiantes en situación de enfermedad? Alcione, la dejamos a usted. Adelante. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar neste encontro de pedagogia hospitalar, um tema tão importante dentro da educação. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa discussão, né, com a doutora Mariana Flores, com o professor Camilo Salgado. Agradeço a apresentação da Marianela, né, as boas-vindas da Silvia Riquelme e de todo o pessoal que nos apoia, e dizer que é um prazer e uma honra. Quero agradecer muito aqui a professora Lea Schuster Albertoni, que não pôde estar aqui conosco, mas que tem lutado muito aqui no Brasil em prol da pedagogia hospitalar, né? Tem buscado ampliar o espaço de importância da pedagogia hospitalar, tem fortalecido a formação de educadores, tem feito realmente um trabalho incrível. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né? Foi por intermédio dela que eu fui convidada a participar destes encontros.
E aí eu trago um tema aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e nós vamos falar sobre emoções, estresse e aprendizado. Então, como a neurociência pode contribuir para a melhoria do ensino do aluno em tratamento de saúde? Há um consenso, agora já há alguns anos, sobre a importância das emoções no processo de aprendizagem. O conceito das competências socioemocionais está completando 25 anos, e centenas de estudos, de pesquisas, têm mostrado os efeitos positivos de se trabalhar o desenvolvimento de habilidades para se lidar melhor com as emoções e com as relações dentro da escola, tanto para a melhoria do desempenho acadêmico, para a melhoria do desempenho escolar, como no longo prazo tem um efeito positivo na melhora da empregabilidade, num menor índice de comportamentos antissociais e violentos, num menor índice de abuso de álcool e drogas. Então, este é um conceito que já está estabelecido, está difundido. No entanto, nós percebemos que ainda os educadores não entendem muito bem qual é esta relação entre as emoções e a aprendizagem, né? Não fica muito clara quais são as imbricações, quais são as relações, né, da dimensão emocional com o processo cognitivo e com a aprendizagem em si. E esta compreensão ela é bastante importante para os educadores, porque ela acaba servindo como base para a prática docente, para o pensar docente, e especialmente quando falamos de estudantes em tratamento de saúde, a dimensão emocional é especialmente importante de ser considerada. Então, esse é um tema que nós entendemos que ele precisa ainda ser melhor trabalhado na formação dos educadores e dentro das escolas, né, para que, de fato, as emoções possam contribuir com o processo de aprendizagem e não comprometê-lo, e não atrapalhá-lo. Para nós iniciarmos, então, a nossa conversa, é importante que a gente parta de um ponto essencial, né, de entender o que é uma emoção. Embora não haja uma definição única, porque é um fenômeno bastante complexo, essa definição eu gosto bastante, que é do neurocientista Antônio Damasio, que diz que as emoções são sensores entre nós e as circunstâncias, entre a nossa natureza e aquilo que nos acontece à nossa volta, especialmente eventos que possam afetar o nosso bem-estar de alguma maneira. E nos seres humanos, não são somente, né, os estímulos externos que disparam as emoções, mas também estímulos internos, como a memória, né, como a lembrança, e os pensamentos. Os pensamentos também geram emoções. O fato é que as emoções surgem no processo evolutivo como um recurso para aumentar as chances dos mamíferos, porque se desenvolvem desta maneira mais complexa nos mamíferos, para aumentar as chances de sobrevivência, né? E se torna uma dimensão bastante complexa no ser humano. Então, todos nós nascemos com emoções, há um conjunto de emoções chamado emoções primárias ou emoções inatas, que estão presentes em todos os seres humanos. Há um consenso sobre 5 emoções primárias, que são medo, raiva, tristeza, alegria e nojo, e que são emoções que estão muito relacionadas com o processo de sobrevivência. Ou seja, elas refinaram a capacidade de lidar com as demandas do ambiente e prevalecer, né? E sobreviver. Obviamente que nas nossas sociedades humanas atuais, a dimensão emocional assume uma complexidade muito grande, e há, então, as emoções secundárias, aquelas que nós aprendemos a partir da experiência sociocultural, e que podem estar presentes em uma sociedade e não estar presentes em outras, né, como os ciúmes, o orgulho, a inveja,
a gratidão e uma série de outras emoções que aprendemos a partir destas experiências socioculturais. Esta dimensão emocional, então, ela é bastante complexa, é o que traz colorido, é o que traz significado, né, para a nossa vida, para as nossas experiências, e o fato é que a complexidade que o mundo assumiu exige que nós intencionalmente aprendamos a lidar melhor com as emoções para que elas sejam as nossas aliadas e não o contrário. Hoje há um entendimento de que as emoções são um fenômeno que não se dissocia da racionalidade. Então, novamente, Antônio Damasio afirma que uma emoção é tão cognitiva quanto um pensamento, obviamente que é de uma outra natureza, né, do que aquele pensamento racional, linear, mas o fato é que o órgão principal das nossas emoções é o cérebro, né? E desse modo sabe-se que não há como separar racionalidade, razão da emoção. E muito pelo contrário, né? A emoção ela está profundamente relacionada a processos que se achavam que eram puramente racionais, como tomada de decisão, e com a própria aprendizagem, né? Então, essa é uma concepção que já está estabelecida, né, e que vem sendo incorporada na educação lentamente. Ainda precisamos romper com a crença de que o pensamento racional é superior à emoção, né, e podermos, de fato, trazer aquilo que a emoção pode contribuir para o processo de aprendizagem, né, e ampliar as possibilidades humanas. Muito bem, o cérebro, as emoções acontecem no cérebro, mas elas têm um enorme impacto no corpo, né? Por isso que a gente diz que as emoções acontecem no coração, porque muitas emoções aceleram os batimentos cardíacos, nos trazem sensações corporais, e infelizmente nenhum de nós, ou poucos de nós, aprendemos ao longo da nossa vida a observar essas sensações para poder identificar o que sentimos. Esse é um processo fundamental para compreendermos melhor a nossa dimensão emocional e um processo que precisa ser ensinado também para as crianças. E cada emoção tem um mecanismo específico, uma química específica e mobiliza o nosso corpo para uma ação específica. E obviamente, como as emoções estão muito relacionadas e surgem, né, nesse processo evolutivo para aumentar as nossas chances de sobrevivência, nós temos algumas emoções que especialmente estão relacionadas com mecanismos defensivos, ou seja, que são acionadas quando temos uma percepção de risco, de perigo, né, e são especialmente o medo, também a raiva, quando somos frustrados, né, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, mas a gente vai focar um pouco mais aqui no medo e na ansiedade, que se relaciona também com o medo, como uma emoção que pode estar muito presente quando a gente fala do contexto da criança em tratamento de saúde. Estas emoções defensivas, então, elas geram um conjunto de alterações neurofisiológicas, elas preparam o nosso corpo, né, para lutar ou para fugir, né? Esse conjunto de alterações, então, é o que nós conhecemos por estresse, né? Então, nós temos alterações autonômicas, que são involuntárias, que são inconscientes, hormonais, temos alterações cognitivas e, finalmente, alterações comportamentais, né? Então, é a ação, o comportamento que surge a partir, né, da emoção, mas que gera no nosso corpo toda essa modificação para que ele esteja, então, preparado e pronto para agir. Muito bem, nós estamos muito acostumados a associar o estresse a algo negativo, o que não é realidade. O estresse ele é natural, ele é necessário e ele é um processo absolutamente saudável, desde que ele esteja equilibrado,
né? Então, o nosso corpo está preparado para passar por picos de estresse e voltar depois ao seu equilíbrio, né? E a saúde é mantida. O problema é quando esse estresse se torna muito intenso e se torna muito longo, né? Ou seja, ele se estende por muito tempo, não dando espaço para que o corpo se recupere. E o que tudo isso tem a ver com a aprendizagem? A questão é que, quando estamos sob o impacto do estresse, nós passamos por uma espécie de um rebaixamento cognitivo. E, possivelmente, todos nós podemos lembrar de uma situação, né, em que estávamos ou ansiosos, ou com medo, ou com raiva, né? Então, vivenciando esse processo de estresse, e tivemos dificuldade de raciocinar com clareza, tivemos dificuldade de falar de uma forma coerente, de argumentar, porque justamente essa cognição superior ela fica comprometida, ela fica rebaixada, porque todo o cérebro está voltado para aquela situação de risco que se apresenta, né? Então, pensar linearmente ou argumentar ou falar não é uma prioridade. Um outro aspecto que pode diferenciar e tornar um estresse mais prejudicial ou menos prejudicial é se temos recursos para lidar com aquele desafio que se apresenta. Então, quando uma situação se apresenta que me gera um estresse e eu percebo que tenho recursos para lidar com ele, ele se apresenta, então, mais como um desafio. Eu mobilizo os meus recursos para lidar, então, com aquela situação. No caso de eu perceber que eu não tenho recursos para lidar com aquela situação, ela se apresenta como uma ameaça, e neste caso o estresse pode ser muito mais intenso e muito mais tóxico, né? Comprometendo não só as funções cognitivas, como se ele se estende por muito tempo, comprometendo também a saúde. E aí, quando a gente considera o aluno que está em tratamento de saúde, é fundamental que nós, educadores, tenhamos consciência que este aluno está especialmente ou pode estar vivendo uma situação de estresse intenso, causado pela doença, causado pelo medo da morte, pelo sofrimento com as terapias. Isso por si só já coloca esta criança e este adolescente num processo de estresse que provavelmente vai dificultar a sua capacidade de aprendizagem. Isso não é permanente, isso é circunstancial, mas precisa ser considerado, né? A sua atenção vai ser comprometida, a sua memória vai ser comprometida e a sua capacidade de abstração, de raciocínio vai ficar afetada. Então, quando nós, educadores, vamos lidar com este aluno que está hospitalizado, que está num tratamento contínuo, nós precisamos ter esta consciência para pensarmos a nossa prática pedagógica de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira que ela, de fato, possa atingir os seus objetivos. E um outro ponto essencial é cuidarmos para que a própria aprendizagem e a relação com a escola não tragam um estresse adicional para esta criança que já está em sofrimento. Então, precisamos lembrar que essa criança terá receio de retomar as atividades escolares, porque talvez pense que possa ser, enfim, excluída pelos colegas, porque os vínculos com colegas, com professores e com a própria escola ficaram enfraquecidos. Ela pode temer não conseguir acompanhar, se desempenhar bem no processo escolar. Então, a escola precisa, naquilo que lhe cabe, buscar ações que minimizem esse estresse deste aluno que já sofre, oferecendo, então, mais recursos para que ele possa lidar com o processo de aprendizagem como um desafio e não como uma ameaça.
Precisamos pensar individualmente como educadores e como instituição escolar, fortalecendo os recursos que são oferecidos para este aluno, para então fazer com que ele possa ter mais chances de aprender e para que ele não tenha um sofrimento adicional. Então, naquilo que tange a aprendizagem, naquilo que se refere à aprendizagem, é fundamental pensar em métodos, em recursos, considerando que este aluno possivelmente enfrentará mais dificuldades para aprender, em razão do processo que está vivenciando. Buscar um nível de desafio na aprendizagem ideal, né? Nenhum desafio muito distante daquilo que essa criança e que esse adolescente possa alcançar, mas também não podemos fazer com que este aluno seja, como chamamos aqui no Brasil, café com leite, né? Então, eu não acredito que este aluno possa aprender e também não invisto no nível de desafio que o motive. Isso também é pernicioso para o seu processo de aprendizagem, para a sua motivação com este aprender, que é algo também importante para que ele continue trazendo, né? Para que ele possa trazer alguma normalidade para a sua vida, mesmo em vista, né, dos processos de adoecimento e de tratamento médico. Precisamos focar nas habilidades. Se ficarmos olhando apenas a falta, aquilo que falta, a dificuldade, vai ser muito difícil desenvolver um trabalho positivo de aprendizagem. E quando eu reconheço e foco nas habilidades, eu consigo recursos, né, me apoiar nestes recursos para, então, superar as dificuldades que possam se apresentar. E criar mecanismos para que se mantenha o vínculo com a escola, com os educadores, com os colegas, e, nesse sentido, a tecnologia nos traz uma série de possibilidades, né, de dar para esse estudante esse sentimento de pertencimento, que é um recurso fundamental para se diminuir os níveis de estresse e o sofrimento. Então, há de haver um trabalho conjunto, né, da instituição escolar e de cada educador, no sentido de promover estes recursos que esses alunos tanto precisam para que a aprendizagem seja possível. E eu não poderia deixar de dizer, eu trabalho com formação de professores, com educação emocional de professores, e este é um ponto que nós destacamos sempre, que é fundamental considerar as emoções do nosso estudante, mas se queremos, de fato, utilizar, né, e trazer a dimensão emocional com propriedade para a aprendizagem, é fundamental que o professor desenvolva as próprias capacidades, as próprias habilidades para lidar com suas emoções, né, de uma forma mais rica, de uma forma mais positiva, em primeiro lugar, reconhecendo as suas emoções, reconhecendo que lidar com o aluno em tratamento de saúde mobiliza as nossas emoções, nos traz sofrimento, nos traz frustrações, né? Então, temos que estar conscientes sobre a nossa própria dimensão emocional para que possamos lidar com elas, para que possamos aprimorar estratégias para direcionar as nossas emoções de uma forma que elas sejam as nossas aliadas e não as nossas inimigas. E, igualmente, precisamos rever com honestidade as nossas crenças em relação ao aluno em tratamento de saúde. Será que, de fato, eu acredito que este aluno pode aprender, pode se desenvolver, pode atingir objetivos, né, estabelecidos dentro da aprendizagem? Então, nós estamos falando aqui do mindset, de uma mentalidade que pode influenciar diretamente aquilo que o próprio aluno pensa sobre a própria aprendizagem, né? Porque se dentro de nós não acreditamos que este aluno possa aprender, dificilmente nós conseguiremos mobilizar os nossos esforços em prol desta aprendizagem, deste aluno, e dificilmente contribuiremos para que ele próprio acredite no seu processo de aprender.
Então, precisaremos rever nossas crenças nesse sentido, né? Talvez desalojar alguma delas e lembrar que a aprendizagem ela é sempre possível. Ela é aquilo que nos faz mais humanos. E que quando nós estamos lidando com aluno em tratamento de saúde, muitas vezes a aprendizagem escolar é a ponte que o coloca em contato com o mundo, com contato com as suas possibilidades, com contato com as descobertas, e isso tem um valor enorme, né? Também para a saúde deste aluno, para a recuperação deste aluno, e que a gente precisa considerar. Para fechar, eu quero trazer uma frase aqui do professor David Souza, que é um especialista em neurociência educacional, que diz que professores tentam mudar o cérebro humano todos os dias. Quanto mais eles souberem como ele aprende, mais bem-sucedidos serão. Eu espero ter contribuído, né, com essa temática para todos que aqui estão presentes. Vou deixar aqui o meu correio eletrônico, o meu e-mail, caso queiram solicitar alguma indicação de leitura, de livros, queiram fazer perguntas, vai ser um prazer manter contato com todos vocês, né, de todos os países da América Latina, da Europa, né, para os colegas aqui do Brasil, e dizer que foi uma tremenda honra, e deixo aqui também a minha gratidão por esse espaço, finalizando a minha apresentação e passando para os outros panelistas. Muito obrigada. Muchas gracias, Alcione. Realmente ha sido un gran aporte lo que nos has entregado. Definitivamente las emociones, ¿verdad? La dimensión emocional está presente en nuestras vidas y claramente tenemos una gran tarea por delante, los docentes hospitalarios, ¿verdad? Para ayudar a los niños a manejar este estrés que implica el tratamiento de salud, ¿verdad? La condición en la que se encuentran, para poder motivar su aprendizaje. Así que muchas gracias por tu aporte. A continuación, vamos a recibir a la doctora Mariana Flores Ferres. Ella es médica cirujana de la Universidad de los Andes en Chile. Realizó su especialidad en pediatría en la Universidad Católica de Chile. Fue pediatra en la residencia en intermedios y urgencia de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como pediatra en la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional de Rancagua y es directora de la Sociedad Chilena de Pediatría de la Sexta Región. Asimismo, la doctora Flores es diplomada en neurobiología por la Universidad del Desarrollo. Doctora Flores, bienvenida. Le cedemos la palabra. La escuchamos. No veo a la doctora. Ahí está. Ahí. Ahí sí. Adelante. Sé por internet. Sí. La presentación de la doctora Alcione. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Empiezo? Sí, Mariana, adelante. Bueno, a mí me tocó un tema que soy pediatra, trabajo en la UCI pediátrica del Hospital Regional. Me tocó un tema que es duro, que alguien dijo por ahí, pero a la vez es muy importante, está muy relacionado con todo lo que hablaba la doctora Alcione, y es fundamental para todos tenerlo presente. Es fundamental porque el trabajo que hacen ustedes desde la pedagogía impide o protege a los niños para que desarrollen un delirium, y al revés, el trabajo que hacemos nosotros puede incidir mucho en los malos resultados o buenos resultados pedagógicos.
¿qué temas tocaremos hoy? Es la definición de delirium. Este es un nombre raro que es, asusta, pero es confusión. Eso es principalmente, ¿ya? Vamos a hablar porque es importante tenerlo presente, cómo hacer un diagnóstico, cuáles son los factores de riesgo, o sea, cuándo tengo que pensar, y la prevención y el delirium, o sea, la prevención del delirium y el manejo, y por qué ustedes son parte de todo este aspecto también, del delirio, todo usted, el manejo integral del niño incide, influye eso en ustedes también quienes se pueden dar cuenta. ¿Qué es el delirium? Como dije antes, es una confusión, es una disfunción neurológica aguda que hace un estado fluctuante de la alteración de la cognición y la conciencia y que es provocado por causas del paciente enfermo, ¿ya? Nosotros vemos esta foto y así se sienten los niños, están enfermos, están graves, pero no saben si están en una camita o están volando o están con la mamá o la persona que los toca es otra persona que no conocen. Esto es un niño que está totalmente confundido y que mucho de esto incide en su enfermedad, en la hospitalización y muchos otros factores que iremos conversando. Incluso, esto es un dibujo que hizo un paciente que salió y que veía que toda su realidad estaba totalmente alterada. Dibujaba que tenían bichitos en la cama, le traían una comida y él veía que lo podían envenenar. Veía fantasmas. Así se puede distorsionar las imágenes del cerebro solo por la enfermedad. ¿Y por qué sucede esto? Porque un niño puede llegar a confundirse tanto. Un niño, un adulto, se ve mucho en los viejitos también. Él es el responsable, nuestro precioso cerebro, y que muchas veces los pediatras, los médicos, no lo tenemos tan presente, nos fijamos en las otras cosas, en el corazón, en el latido, en no sé qué, y se nos olvida que este maravilloso órgano puede disfuncionar y causar todo este sistema tan complejo. Mariana. Acá hay unas teorías que ustedes saben que están los neurotransmisores en el cerebro, que son los que mandan las cartas, los mails. Mariana, ¿me escuchas? Mariana, ¿por qué no cierras tu pantalla? Porque no se escucha muy bien y están todos muy interesados en lo que estás diciendo. Mandan y Mm. la enfermedad Vamos a ver qué podemos hacer para que se escuche puede mejor. ser que el Mm. Se fue la conexión. Vamos a comunicarnos con Mariana para poder, digamos, sobrepasar la situación. Camilo, te vamos a molestar para que puedas, ¿verdad?, comenzar tú mientras podemos solucionar el tema del internet de la doctora Flores. Bueno, Camilo Salgado Bocanegra, ¿verdad? Es magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital y docente hospitalario del programa Aulas Hospitalarias de la Secretaría de Educación de Bogotá. Formador transdisciplinar tales como, en las áreas, transdisciplinarias tales como matemática, diseño curricular, pedagogía de la hospitalidad,
competencias socioemocionales, políticas inclusivas y diseño universal de aprendizaje. Ha sido galardonado en la Noche de los Mejores del Ministerio de Educación Nacional en el año 2018, en la categoría de las mejores experiencias de docentes en educación inclusiva, experiencia desarrollada en la Fundación Hospital Infantil de la Misericordia. Camilo nos va a presentar hoy Miradas de la pedagogía hospitalaria en el contexto colombiano. Camilo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Marianela. De verdad es un gusto participar nuevamente en este espacio tan importante en términos de la pedagogía hospitalaria, como lo hablábamos hace un rato en la introducción. Bueno, adicionalmente, pues un saludo a todos mis colegas de la Secretaría de Educación de Bogotá, del programa Aulas Hospitalarias que están en este momento conectados, así como a las demás personas que nos acompañan de aquí de Colombia y de todos los rincones del mundo. Bueno, entonces, para empezar, quiero contextualizar un poco. Yo, como bien lo decía Marianela en la introducción, soy licenciado en Matemáticas y magíster en Discapacidad e Inclusión Social. Yo conocí el programa Aulas Hospitalarias en el año 2014 y la verdad, desde que estaba estudiando en la universidad sobre el año 2010, 2011, un profesor de la universidad me contó que existía este programa, a lo cual pues opté por presentarme a la convocatoria y aunque pues no fue inmediato, fue un proceso que a la final pues resultó favorable para mí e ingresé al programa. Y empecé en el hospital de Suba, aquí en la ciudad de Bogotá, luego en la clínica infantil con subsidio y en paralelo hice mi maestría. Mi trabajo de investigación lo hice en el aula hospitalaria precisamente y encontré una relación muy importante entre las matemáticas y el aula hospitalaria. Y aquí es de donde sale la sociomatemática. Esta sociomatemática la puedo ubicar dentro de las estrategias. Les hablo desde mi vivencia personal, pero créanme que aquí en Bogotá hay muchas estrategias y muchas propuestas de mis compañeros que son realmente muy importantes y que han contribuido día a día en este programa de aulas hospitalarias. Como docente hospitalario, considero que las estrategias que nos da la práctica del día a día nos permiten construir una pedagogía hospitalaria. Y hace 2 años me vinculé a la Universidad Distrital como docente y precisamente allí abordo el tema de la pedagogía de la hospitalidad y el diseño material didáctico. Creo que todos estos componentes me han permitido y me han enseñado muchísimo a entender este contexto de la pedagogía hospitalaria aquí en Bogotá. Y gracias a eso, precisamente, el semestre pasado con mis estudiantes del pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, realizamos una serie de indagaciones para ver cómo funcionan los programas de aulas hospitalarias en Colombia. Pero bueno, más allá de esto, que profundizaré en este tema del contexto colombiano, entre las miradas que puedo mencionar es ese contexto de la pedagogía hospitalaria, del aula hospitalaria que he vivido y que me ha enseñado precisamente a reconocer a los estudiantes de acuerdo a su estado emocional. Y también, digamos que me he especializado, por decirlo de alguna manera, en los centros de oncología pediátrica, ya que son estudiantes, son niñas, niños y jóvenes, como lo reconocemos primeramente, que tienen que transcurrir muchos tiempos en unidades de oncología, en hospitales, en clínicas, inclusive en hospitalizaciones pediátricas.
Entonces, esto es en términos generales el contexto. Me voy a permitir leer una frase de Camargo que dice: el quehacer del maestro está inscrito en un campo del conocimiento particular, la pedagogía, que para su crecimiento y acumulación requiere la investigación. ¿Y quién mejor que el mismo maestro para hacerla? Entonces, eso es una evidencia que somos nosotros los llamados a investigar y precisamente a presentar sobre nuestro quehacer docente. Bueno, entonces en cuanto al abordaje pedagógico, esto lo digo a término de experiencia personal. Me gusta trabajar los ejes pedagógicos empezando por el componente socioemocional o socioafectivo, tal como lo mencionaba eh, nuestra compañera ponente de Brasil. Es un componente muy importante y yo creo que es el primero y es el que prima ante cualquier otro, ya que si nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas y jóvenes emocionalmente se sienten bien, van a poder realizar un muy buen trabajo. Pero si esa competencia no está muy desarrollada, va a ser muy complejo poder abordar unos ejes temáticos de las áreas, digamos, básicas. En estos ejes pedagógicos trabajamos áreas como artes, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e inglés. Y la matemática viene a ser algo transdisciplinar al igual que el arte, porque en todos estos años de experiencia que he trabajado en aulas hospitalarias, he encontrado que una de las mayores motivaciones es el arte, porque les permite explorar, crear y contribuir en su conocimiento. Y tengo una experiencia muy bonita que hemos trabajado en medio de la virtualidad y es cómo enseñar la teoría del color. Entonces, a partir del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, podemos enseñar varias estrategias para aprender la teoría del color, como por ejemplo utilizar papel tornasol, papel que es transparente de colores y hacer mezclas. Podemos trabajar también los estados de la materia, por ejemplo, congelando hielo y haciendo experimentos con hielos de colores, con, digamos, con colorantes naturales o con saborizantes artificiales. Y todo eso me ha permitido reinventarme y contribuir en esas miradas a las que me refiero del contexto. El ciclo pedagógico, ¿cómo empieza? Con una conversación inicial, pero más que inicial, cordial, donde yo me presento, donde cuento cómo va a ser ese abordaje pedagógico, cómo va a ser ese contexto que además es nuevo para el niño, para la niña, para el joven. Y voy a identificar cuáles son esos intereses y esas motivaciones que tiene para aprender. También abordo los talleres socioemocionales, como lo mencionaba, en donde a partir de la lectura de un cuento, por ejemplo, podemos identificar cuáles son las afinidades y cuáles son los temores, cuáles son las dudas, cuáles son las alegrías, motivaciones que tienen los niños y las niñas. La expresión artística, como les decía hace un rato, es algo transversal y que está en todos. Y me atrevería a decir que no solo en los niños, también en nosotros, porque a nosotros nos gustan las expresiones artísticas, nos gusta la música, la pintura, el teatro y el abordaje de los ejes temáticos que están en paralelo al árbol de la pedagogía de la hospitalidad. Finalmente se requieren de los reportes de los procesos pedagógicos y un egreso. Al egresar nuestros estudiantes es necesario hacer un seguimiento para saber cómo se encuentran, tener una comunicación constante con sus papás, con sus mamás, con sus colegios de origen, es algo muy importante y que además siento yo que se ha potencializado en estos tiempos de pandemia. Ahora quiero hablarles un poco del contexto colombiano. En Colombia
la Constitución Política Colombiana siempre ha trabajado en pro de de las poblaciones minoritarias, como lo son las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las personas en situación de enfermedad. Además, que lo define y lo defiende que todo colombiano tiene derecho a la educación. En el año 2013, el Ministerio de Educación publicó el decreto 1470 que habla del apoyo académico especial para la población menor de 18 años y se refiere a la población con diagnóstico oncológico. Esto gracias a las leyes 1384 y 1388 de 2010, la ley Sandra Ceballos. Esto para comentarles que se han hecho avances en términos de normatividad en el contexto colombiano y digamos que la ley marco, se podría decir de alguna manera, que nos favorece en este tema es el decreto 1470. Sin embargo, Bogotá es uno de los pioneros en términos de normatividad gracias al decreto 453 de 2010, que precisamente busca garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes en situación de enfermedad. Y este precisamente es aprobado por el Consejo de Bogotá y es el que le da, digamos, la creación del programa Aulas Hospitalarias, que actualmente está cumpliendo 10 años y eso es una dicha grandísima, porque cada vez seguimos creciendo como programa a nivel distrital de la ciudad de Bogotá. Precisamente la Constitución Política Colombiana en el artículo 286 define los entes territoriales en Colombia. En Colombia tenemos 95 secretarías de educación distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Colombia, adicionalmente, está distribuida territorialmente en 32 departamentos. Como yo les contaba el semestre anterior, con mis estudiantes de la universidad, de los 3 grupos que tuve, instauramos un derecho de petición a la mayoría de las secretarías de educación del país para preguntarles acerca de la oferta educativa, para preguntarles también sobre el trabajo que ellos vienen realizando como entes territoriales certificados en educación en cuanto a la oferta educativa hospitalaria y domiciliaria, ya que el decreto 1470 de 2017 también habla de la oferta educativa hospitalaria y domiciliaria para niñas, niños y jóvenes en situación de discapacidad. Pero además en el 2015 se aprobó también un decreto que habla precisamente de esto, de esa oferta educativa hospitalaria y domiciliaria y que en términos normativos pues no se había considerado antes. Entonces, como les comentaba, son 95 entes territoriales, de los cuales de 38 no tuvimos respuesta y hay que tener en cuenta que esos derechos de petición los radicamos en tiempos de pandemia. Y es entendible que pues muchas de las secretarías de educación del país pues no han trabajado como lo han venido haciendo, digamos, en cabeceras municipales, en ciudades principales, y pues eso también dificulta un poco tener respuesta y es algo a lo que nosotros éramos conscientes. 37 secretarías de educación nos dieron respuesta, nos contaron cómo vienen trabajando el tema de discapacidad en tiempos de pandemia y no pandemia, qué programas tienen continuidad y demás, y también si tenían oferta hospitalaria y domiciliaria o no. Estas 37 secretarías de educación no nos dieron respuesta en ese punto. Entonces, pues hay 37 secretarías de educación que no tienen evidencias del trabajo en pedagogía hospitalaria. Ok, hay 14 secretarías de educación que nos dijeron que sí vienen trabajando con la oferta hospitalaria
pero francamente en las respuestas que nos dieron pues no se evidencian proyectos, iniciativas, propuestas lastimosamente. Y finalmente 6 sí nos dieron evidencia de un trabajo en términos de pedagogía hospitalaria. Entonces, de esas 95 entidades certificadas que hay en Colombia o 95 secretarías de educación, también están distribuidas por departamentos, inclusive algunas por la cantidad de habitantes no son, digamos, el departamento como tal. Digamos que hay una regla en Colombia y dice que si una ciudad, un municipio supera cierta cantidad de habitantes, puede ser un ente territorial. Inclusive hay unos de protección especial sin tener en cuenta el número de habitantes. Pero bueno, esto es solo también como contexto, para contextualizar un poco de cómo funcionamos en términos de educación global en Colombia. Y aquí están los 32 departamentos que les mencionaba, cómo está distribuido nuestro país. Entonces, aquí podemos ver en color rojo de donde tenemos evidencia, 5 entes territoriales pertenecientes a 4 departamentos. Está Bucaramanga, Barranquilla, Sabaneta, Manizales, Bogotá y Valle del Cauca, que es un departamento como tal. Ellos tienen una propuesta y además tienen una proyección de tener una cobertura al 100% de sus municipios en términos de atención o más bien de brindar esa oferta educativa hospitalaria y domiciliaria. Bogotá, como les decía, es la pionera en términos normativos y también de cobertura. Hay otros departamentos, como les mencionaba, que nos contaron que tienen la oferta, pero pues realmente no hay muchas evidencias. Es muy complejo poder indagar un poco más con las respuestas que nos dieron. Y pues lastimosamente 4 departamentos definitivamente no nos contestaron. Esto es, digamos que, el inicio de una investigación para mirar cómo está funcionando en términos normativos, insisto, la pedagogía hospitalaria en las secretarías de educación. Hay que decir algo muy importante y es que personalmente conozco entes territoriales donde han venido trabajando la pedagogía hospitalaria, como lo es la ciudad de Pasto, al suroriente de nuestro país, Medellín y Cali, que es la capital del Valle del Cauca. Pero pues lastimosamente las secretarías de educación no nos respondieron y pues estos datos están basados solamente en las respuestas que nos dieron a esa solicitud de información que hicimos con mis estudiantes. La idea es que en lo que queda del año y al año siguiente podamos continuar esta investigación, que inclusive se puede convertir en un trabajo de grado de uno de mis estudiantes para seguir indagando y mirando qué otros datos hay, ya no de las secretarías de educación, sino de los colegios, de las clínicas y de los hospitales a nivel colombiano. Bueno, ¿y qué reflexiones nos quedan? Los programas de pedagogía hospitalaria se deben basar en la flexibilización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y yo estaría casi que seguro que no solo los de pedagogía hospitalaria, los del aula regular también, porque debemos partir del hecho de que todos nuestros estudiantes son diferentes y eso requiere indiscutiblemente una flexibilización curricular, casi que personalizada, que en un aula regular es muy complejo, sí, pero con las estrategias adecuadas se puede hacer. Los recursos didácticos propician la interacción y la exploración de forma libre para luego indagar sobre las nociones previas del educando hospitalario. Esto sale precisamente de la tesis del trabajo de grado o investigación que yo realicé en mi maestría y que en él creamos material didáctico, matemático para aulas hospitalarias. También, como lo mencionaba al inicio, el componente socioafectivo prima sobre cualquier otro, ya que este permite brindar tranquilidad y empatía con el educando hospitalario y su familia.
Y además, durante mi labor como docente hospitalario, he vivido situaciones que han transformado mi práctica profesional y me han motivado a investigar en este campo. Tal cual lo que les acabo de mostrar es una evidencia de ello. Cada día es diferente en un aula hospitalaria, ya que permite conocer a niñas, niños, adolescentes, jóvenes de todas las edades, grupos poblacionales y regiones del país. Al ser nosotros, Bogotá, un centro de referencia, hay muchas remisiones de muchas niñas, jóvenes, niños también, de diferentes ciudades del país, de diferentes municipios. Y eso permite tener también una riqueza cultural, entonces es algo muy significativo para mí. La pedagogía de la hospitalidad nos exhorta a que cualquier escenario educativo sea cálido, empático y resiliente, empezando por nuestra aula de clase, sea la que sea como les mencionaba. Yo creo que ser docente hospitalario debe ser la razón de ser de la profesión docente como tal. Y para terminar, el gobierno nacional colombiano ha implementado políticas públicas que han buscado la inclusión de comunidades históricamente excluidas. Sin embargo, hace muchísima falta para su total cumplimiento. Y aunque hemos avanzado en políticas, en iniciativas de ciudades principales, pues yo creo que todavía falta más voluntad política. Y pues es una realidad lastimosamente aún de muchos países en Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Ha sido un placer poder compartir esta experiencia con ustedes. Ahí está mi correo electrónico y para todos los organizadores, el comité científico de la Red La C y pues su representante aquí, Marianela, en este encuentro precisamente que representa todo eso. Mil gracias. A ti, Camilo, realmente muy interesante tu presentación. Claramente hoy están todos conectados, ¿verdad? Cuando tú hablas de iniciar el abordaje pedagógico, ¿verdad? En el ámbito socioemocional, para luego trasladarlo al ámbito pedagógico. Ha sido muy llamativo lo que nos comentabas sobre el arte, cómo el arte, ¿verdad?, nos permite articular distintos aspectos del conocimiento para que el niño, ¿verdad?, con mayor plasticidad, con mayor riqueza, pueda acceder precisamente al desarrollo de sus habilidades y el conocimiento. Y por otra parte, el gran trabajo que están haciendo con el levantamiento sobre las clases hospitalarias en Bogotá y en todo el país. Así que felicitaciones y esperemos que eso dé muchos frutos. Gracias. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ah, qué Me cambié de maravilla. lugar, espero que no me... Pero voy a tener que apagar todo. Ajá, sí, pero te Me vamos a escuchar con están... mucha atención. Estábamos Bueno, esperando. ya. Adelante, Voy a ver Mariana. si funciona Ujú, poniendo yo la presentación y si no me la van a tener que poner de allá. correcto. Probemos. Al Acá te parecer no puedes poner. compartir la pantalla. Ya, Ahora sí. Ahí sí, Mariana. ya. Sí, voy a apagar mi video. A ver si paro mi video, ¿me siguen viendo la presentación? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Ya, partamos entonces. Bueno, entonces yo les estaba contando un poquitito de lo que era un niño confundido por estar hospitalizado, ¿verdad? Eh, este era un dibujo que había hecho un paciente que había estado hospitalizado, había notado que la realidad se le había alterado, veía bichitos en su cama, veía que las enfermeras tenían intención de hacerle daño, le llevaban veneno en vez de alimento.
Y habíamos visto también que el responsable de todo este trastorno era el cerebro. ¿Por qué? Porque toda la enfermedad hace que haya una depresión de los neurotransmisores, que son los que mandan todas las comunicaciones entre las distintas áreas de nuestro cerebro, entre el lenguaje, la visión, entre el frontal, que es el que piensa, y el que procesa. Entonces empiezan a ver cosas que no corresponden, a interpretar cosas de la realidad que no son así. Bueno, aquí también un poquitito, ¿por qué se depleta el cerebro de neurotransmisores? Por los fármacos, por la enfermedad quirúrgica, por el mismo estrés, por todos los sedantes que le damos, por cortisol, etc. Nosotros vemos que el delirium está más o menos en un 20% de los pacientes hospitalizados, y generalmente se subdiagnostica, no nos damos cuenta que estos niños están con delirium. Ponemos atención normalmente cuando está gritando, muy confundido, dice que ve cosas distintas, pero un niño más calladito y retraído no nos damos cuenta. ¿Y por qué es importante que todos lo sepamos? Por las consecuencias. Las consecuencias es que se prolonga la hospitalización, hay unos costos gigantes asociados, y también tiene costos personales para ese niño o niña y para su familia para posteriori. Acá vemos los costos en celeste con los costos cuando hay delirium, cuando tenemos un niño que por su hospitalización está confundido versus que si nunca hubo delirium. Y estos costos son para el hospital, para la familia y para la sociedad en general. Las consecuencias, entonces, ¿por qué son tan fuertes? Porque hay trastorno de ansiedad, depresión infantil para los niños que vivieron delirium, trastorno de estrés postraumático, imagínense ver bichos o creer que una enfermera me está envenenando, y hay menor desarrollo psicomotor y hay impacto negativo en la cognición. Por eso yo encontraba que era tan importante que desde el punto de vista de la pedagogía se conozca este tema. Habiendo un síndrome confusional o delirium, se altera el sueño ciclo-vigilia. O sea, en el día, en la noche despiertan y hay una confusión muy grande. Vemos que este estado confusional hace que los niños, que somos cuerpo y alma, tengan más días de intubación, más días de ventilación mecánica, y la enfermedad en sí se prolonga. ¿Por qué? Porque el cerebro es el comandante del cuerpo, así como decía Alcione previamente. Los días de estadía hospitalaria también se prolongan si hay delirium. Hay consecuencias enormes para el paciente y para su familia. Hasta un 25% de los padres que estuvieron en UCI pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático, y más si ven un niño que está confundido y que no lo reconocen como su propio hijo. Las causas: hay causas de la enfermedad, como dije antes, de la terapia, que nosotros hacemos lamentablemente terapias que es dolor para los niños, les ponemos tubitos, cosas que son para ellos agresivas y no logran comprenderlas, y del ambiente. El ambiente ruidoso del hospital, la luz continua día y noche, todas esas cosas van alterando la fisiología y el funcionamiento del cuerpo y hacen que este cerebro se confunda. Bueno, aquí hay muchas causas de la enfermedad, que esto es más bien que nos compete más a nosotros la parte médica, pero después dolor, sedación, la falta de rehabilitación precoz, y en el ambiente debemos nosotros y ustedes crear un ambiente lo más conocido para el paciente, que tenga su juguete, que tenga su madre, que tenga su cuidador, que tenga alguien que lo esté estimulando y hablándole en su propio idioma, con su música, con sus juegos, con su propio lenguaje, las cosas de su interés. Por eso ustedes son tan fundamentales en este tema. Una estimulación de los 5 sentidos y poca agresión de los 5 sentidos. El diagnóstico es muy importante y en esto ustedes también pueden ayudarnos. Porque, bueno, es prevenible. Si uno piensa en el delirium, lo puede detectar y es muy tratable.
¿Cómo se trata? Con el manejo ambiental, que ustedes son también parte de esto. Nosotros siempre en la literatura y en los cuentos se habla de que el delirium es hiperactivo, es el paciente que está agitado, que está como agresivo, pero eso es solo es la punta del iceberg. Todo el resto de los pacientitos que tienen delirium y están confundidos son pacientes que están hipoactivos, como que no responden a los estímulos. Uno le habla y responden tarde, se quedan mirando así como al infinito. Eso es la gran mayoría de los niños confundidos o niños con delirium, y que esos niños sabemos que van a evolucionar peor después. Entonces aquí pongo un poco a grandes rasgos para que sepan reconocerlo. El hiperactivo es el clásico de los cuentos y de la literatura, pero es que es el que menos vemos. Agitación psicomotora, está inquieto, tiene alucinaciones y lábil emocionalmente. Cambio, el más frecuente es el hipoactivo, que es un niño que está no responde, habla lento, tiene disminución del movimiento, está apático y en general es difícil de detectar. Uno los médicos dice, uy, qué buen paciente. Y también el mixto, que fluctúa con un tipo y el otro, hiperactivo e hipoactivo. Entonces el diagnóstico de delirium es pensarlo. Bueno, hay escalas, que en el fondo es para el área más nuestra, pero esto es fundamental que ustedes también sepan reconocer un niño que está raro. Los papás o los profesores, si lo conocen, dicen, este no es fulanito, este no es Juanito, algo le pasa. Hay escalas, esta escala de Corner te va preguntando, ¿establece el niño contacto visual con el cuidador? Hay niños que uno ve y que miran el infinito, así están perdidos. ¿Sus acciones tienen un propósito? ¿El niño es consciente de su entorno? ¿Comunica sus necesidades y deseos? ¿Está inquieto o inconsolable? ¿Está poco activo? ¿Tarda mucho tiempo en responder a estímulos? Entonces, ahí una puntuación más de 9, nosotros los médicos somos más rígidos a veces, se aplica este test regularmente y se hace el diagnóstico de delirium para poder darle un buen manejo. Entonces, acá yo les muestro que hay claves: cambio agudo, un curso fluctuante del estado mental, un niño que está inatento, tiene alteración del nivel de conciencia y un trastorno del ciclo sueño-vigilio. Aquí tenemos que sospechar delirium. Y bueno, acá cortito, hay una niña de 6 años que tuvo asma severa, estuvo intubada, manejo, ventilación mecánica, le dieron corticoides. Al tercer día de evolución se extubó, lo notan confuso, ansioso, con alucinaciones, ve objetos voladores y monstruos, verbalmente agresivos. Los padres no lo reconocen como el comportamiento de su hijo. Es tratado con contención transitoria y fármacos, pero después responde completamente. A las 24 horas sus padres refieren que ha vuelto a ser el mismo. Este niño tiene peor impacto en su vida a largo plazo, deterioro cognitivo, emocional y todo. El otro es un niño hipoactivo, un niño de 4 años que también estuvo grave y luego de ser extubado siguió con muchas infecciones en su piel, por lo tanto una hospitalización prolongada con muchas agresiones, con vía venosa, con dolor, con fármacos. Sus padres remarcan que no es nuestro hijo, mira al infinito, no responde cuando le hablamos. Se hace una interconsulta de salud mental que no se lleva a cabo porque es un recurso que está poco disponible, y finalmente luego de semanas se controlan las infecciones y el niño se traslada a sala de pediatría para continuar su terapia. O sea, esto fue un niño que pasó sin diagnóstico y como nadie se hizo cargo de este delirium hipoactivo. Bueno, los factores de riesgo arriba sale la edad temprana. ¿Quién niño no va a entender esta nueva situación estando enfermo? Los niños menores de 2 años captan muy poco esta nueva situación, que por qué me están llenando de días y de dolor y por qué estos adultos me causan agresiones. Lo mismo pasa con los niños con retraso cognitivo. Cualquier niño con enfermedad grave y ventilación mecánica.
un niño que ha tenido que estar sedado largo tiempo. Y bueno, los estímulos sensoriales. En el hospital se nos olvida apagar la luz en la noche, o no podemos porque necesitamos tener al niño vigilado. El dolor, las inyecciones y los ruidos. Tin, 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 hay unos pitos continuos, la gente conversa a las 2, 3 de la mañana, sigue. Entonces, eso altera el ciclo sueño-vigilia y todos sabemos que esto es muy fisiológico, muy importante para mantener el cuerpo y alma sana. Y esto también aumenta el riesgo de delirio. En general, los niños están confundidos más los primeros días, después ya van entendiendo más o menos y situándose en este nuevo escenario. Y el manejo es principalmente ambiental. Acá sale, el manejo ideal es sin fármacos. Las intervenciones no farmacológicas reducen y tratan el delirio. Por eso es tan importante que ustedes manejen este tema. Estando en el hospital, deben saber reconocerlo y deben darle más plazo de salir de esta confusión a un niño que ven que aún puede estar con delirio. Va a requerir más tiempo para situarse nuevamente en el tiempo, en el espacio en quien es y en recoger todos sus conocimientos previos. En general, no existen fármacos para el manejo de delirium en niños, es solo manejo ambiental. Entonces, es importante pensarlo, sospecharlo para hacernos cargo. Eso. Mariana, muchísimas gracias por el tesón para poder sacar adelante la presentación. Muchas gracias por eso. Realmente muy interesante tu presentación. Este delirium, ¿verdad? Que aparece como tan tremendo el nombre. Nos queda muy claro, ¿verdad? Este estado confusional en el que está el niño y también tiene, ¿verdad? Muchas indicaciones para la pedagogía hospitalaria, para los docentes, ¿verdad? En cómo abordar al niño. Esto que decías tú, ¿verdad? De dar un espacio, ¿verdad? Tranquilo, conocido, en donde obviamente el colegio es parte de lo que el niño conoce, y un buen consejo, ¿verdad? No sobreestimular sus sentidos para aportar en la mejora de su proceso, ¿verdad? De sanación. Muchas gracias, Mariana. Vamos a proceder a las preguntas, ¿ya? Voy a hacerlas en el mismo orden en que ustedes se expusieron. Para Alcione, voy a unir algunas preguntas, ¿ya? Dice una, ¿qué aspectos deberíamos trabajar con pacientes psiquiátricos en relación al manejo de sus emociones? Y a su vez también, ¿cómo podemos potenciar su aprendizaje? O quadro psiquiátrico é muito amplo, né? Então, quando a gente diz um paciente psiquiátrico, nós podemos falar desde uma situação que seja leve, né? Que seja, enfim, perfeitamente tranquila para que esse aluno, para que esse paciente interaja e continue o processo de aprendizagem, como pode ser uma situação mais grave. Então, obviamente que é muito difícil a gente generalizar uma intervenção que caberia a todos os pacientes em tratamento psiquiátrico. Agora, certamente, um trabalho lúdico, eu gosto muito, enfim, na experiência que eu tive com a aproximação com a pedagogia hospitalar, eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com histórias, né? A história, ela pode, além dela trazer a questão do lúdico, a expansão, né, da possibilidade de imaginação, né, de criatividade, de tirar daquela realidade que a criança está, a partir da história é possível desenvolver uma série de atividades com objetivos pedagógicos.
né? E, inclusive, a história facilita se tratar, se abordar e se contemplar o aspecto emocional, né? Porque muitas vezes as próprias emoções que a história suscita, ou as emoções, conversar sobre as emoções que os personagens estão vivenciando, ajudam essa criança a entrar em contato com aquilo que ela está sentindo também. Então, eu diria que é um caminho que pode ser interessante, mas difícil a gente generalizar em razão dos quadros que podem ser muito diversos. Muito Gracias. obrigada. Hay más preguntas. Nos consultan aquí, ¿qué tan conveniente es suministrar alimentos que puedan elevar los neurotransmisores para combatir el estrés? Alimentos que possam aumentar os neurotransmissores para combater o estresse. De verdade, eu não tenho experiência com este tema, né? De alimentos específicos numa situação de tratamento de saúde que fossem convenientes, né? Ou que fossem indicados para se diminuir o estresse. Então, eu não vou poder responder, porque, de fato, não tenho conhecimento específico com a nutrição voltada para o estresse. Não é a minha especialidade. Desculpa, eu não vou poder ajudar, né, com esse ponto que foi perguntado. Gracias, Alcione. Esa es una tarea que nos queda pendiente. Tengo otra pregunta que está relacionada con los niños que están con cuidados paliativos. Si hay estrategias, ¿verdad?, para trabajar con ellos. Eu até respondi para esta pessoa textualmente, crianças que estão com cuidados paliativos, obviamente vai depender do caso e de como essas crianças estão, mas eu acredito que o trabalho com a pedagogia hospitalar com crianças em cuidados paliativos é muito útil e muito importante para que essa criança tenha esse elemento de normalidade, para que ela possa ter estes estímulos da aprendizagem, e aí vai ter que se avaliar como é que está a disposição, a consciência desta criança, a disponibilidade para a atividade. E, de novo, aqui eu havia respondido textualmente para esta colega, né, que fez esta pergunta. Novamente, eu vejo que o uso de histórias, elas podem ser um caminho muito interessante. O trabalho com arte também, como o professor Camilo havia trazido na sua fala, né, o trabalho artístico com crianças que estão em cuidados paliativos é muito eloquente, traz um impacto muito positivo, e vai ter que ser pensado caso a caso, né? Mas eu indicaria inicialmente utilizar histórias e trabalhos artísticos com crianças em cuidado paliativo. Muchas gracias, Alcione. Muy interesantes las preguntas, ¿verdad?, que han planteado, así que estamos aprendiendo muchísimo. Voy a continuar con las preguntas para Camilo. La primera de ellas dice relación con quienes son los responsables, ¿verdad?, en Colombia de promover y procurar que la pedagogía hospitalaria vaya incrementando en los distintos estados de Colombia. Bueno, pues si hablamos en términos normativos, le corresponde a cada Secretaría de Educación de los entes territoriales que les comentaba, que son en total 95. En Bogotá, como les decía, tenemos el acuerdo del Consejo de Bogotá, que es el que nos permite estar vinculados a la Secretaría de Educación, y se puede decir que es un servicio que prestamos a los hospitales, clínicas de la red distrital de salud. Todos los docentes de aulas hospitalarias en Bogotá estamos vinculados a un colegio referente, a un colegio distrital que hace parte de esa aula hospitalaria. En otras partes del país,
¿Hay alianzas entre fundaciones y secretarías de educación o hay aulas hospitalarias privadas? Es decir, donde las clínicas contratan su personal directamente. Entonces, digamos que es muy variado. El decreto 1470 que les mencionaba del 2013 permite la creación de aulas hospitalarias públicas y privadas. Es decir, que tenemos las dos modalidades, tanto del sector eh, estatal como del sector privado. Entonces, digamos que hay esa libertad para, digamos, crear o para asumir los gastos de una aula hospitalaria, pero pues sinceramente son muy pocas las que funcionan con recursos públicos en Colombia. Ajá. Muchas gracias, Camilo. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál es la relación en este momento de la universidad distrital con las aulas hospitalarias? Bueno, la Universidad Distrital, en la cual yo trabajo como docente, ha brindado prácticas y pasantías al programa Aulas Hospitalarias. Esto se hace en un convenio que no lo hago yo, lo hace la Universidad Distrital y la Secretaría de Educación. Digamos que al estar yo ahí, de alguna manera contribuí para que ese acuerdo pues, diera frutos, por decirlo de alguna manera, pero pues debo aclarar que el crédito no es mío. Es sinceramente un vínculo más de apoyo y es yo lo diría como la posibilidad de que los estudiantes que se van a formar como docentes puedan trabajar en ámbitos hospitalarios y los docentes de aulas hospitalarias también puedan, digamos, poder apoyar a sus estudiantes en distintas áreas disciplinarias por medio de material didáctico, por medio de unidades didácticas. Entonces, digamos que es algo muy bonito y que no solo está la Universidad Distrital, sino también hay otras universidades como la Universidad del Bosque que también realiza sus prácticas con el programa Aulas Hospitalarias. Muchas gracias. Respondiste diste una respuesta y respondiste dos preguntas. La que seguía tenía relación, ¿verdad?, con todo lo que tenía que ver con la didáctica. Así que muchas gracias. Ok, vale, gracias. Vamos a ver entonces las preguntas que hay para Mariana. La primera de ella dice, que, digamos, aparte de la escala que se aplica, ¿verdad?, la que tú nos mencionabas, se aplican otro tipo de escalas, por ejemplo, aquellas relacionadas con el dolor. El micrófono, Mariana. Tu micrófono está cerrado. Ahora sí. Sí, se aplican escalas del dolor, para la sedación, se aplican escalas para el delirium, hay escalas para todo, y por ejemplo, un niño que está con dolor, yo voy a tratar primero el dolor y después voy a evaluar si el niño está con delirium. Obvio que voy como en orden. Un niño que le aplico una escala de sedación. Si el niño está muy sedado, no le voy a poder buscar si está con delirium o no. Es como por orden. Correcto. Otra pregunta que nos hacen es con relación al síndrome de hospitalización. ¿Tiene influencia, verdad, en el delirio? Por supuesto. El síndrome de hospitalización es muy complejo. Los niños que están largamente hospitalizados tienen menos recursos de cognición para comprender esta hospitalización, esta enfermedad y todo. Y como vimos en los gráficos, es un factor de riesgo tener menos herramientas cognitivas para tener delirium. Eso es uno. Y lo otro, también los niños que han estado largamente hospitalizados tienen mucho más estrés, están muy sensibles al dolor, manejan menos el dolor. Y el dolor es un factor que predispone a delirium. El estrés es un factor de riesgo que predispone a delirium. Entonces, el manejo ambiental, el buen manejo del dolor, darle buenas herramientas cognitivas a los niños, todos están muy imbricados así. De todas maneras, sí, influye muchísimo. Correcto. Tenemos otra pregunta.
cómo abordar de la mejor forma posible el trabajo de un o una estudiante con depresión, sobre todo en la adolescencia. ¿Ese es para mí? Sí, para ti, Mariana. ¿Ese es para- Bueno, la adolescente es pasando por la edad y el proceso biológico en que está, ya tiene más factor de riesgo de tener una depresión. Y el manejo tiene que ser muy integrado. Puede beneficiarse con fármacos, pero no siempre. Y si es que esto se maneja con fármacos, tiene que ir de la mano con un manejo psicoterapéutico y estimulación de todos los otros ámbitos. Es más, hay el estímulo físico, de movimientos físicos. La actividad física disminuye el riesgo de depresión. Hay adolescentes que tienen depresión y solo con actividad física ya se logra mejorar el Ujú. estado de ánimo y los niveles de dolor. Así que al activar el cuerpo, se están activando los neurotransmisores de toda la corteza, hay un homúnculo, en el fondo, y eso es activación del sistema, de todo el encéfalo, y se generan endorfinas y neurotransmisores positivos que logran que estos niños salgan adelante. Muchas gracias, Mariana. Han sido preguntas interesantes y también respuestas muy clarificadoras. Estamos llegando al final de este encuentro. Quiero primero que todo agradecer a todos nuestros ponentes del día de hoy por sus excelentes charlas, por el aporte que están entregando a todos quienes estamos participando de los encuentros. Ha sido un honor contar con ustedes y muy agradecidos de su tiempo para dedicarnos, ¿verdad?, a todos nosotros. En nombre de Replace, infinitas gracias. Y a todos nuestros participantes también agradecemos que hayan estado aquí compartiendo con nosotros, y nuestros panelistas, ¿verdad?, pusieron sus correos por si tuviesen más dudas, ¿verdad?, para que pudieran contactarlos y de esa manera poder clarificar otras dudas que puedan surgir. Así es que muchas gracias por su participación a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ti, Alcione. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy significativo estar nuevamente aquí. Gracias, Camilo, muy amable. Hasta luego, adiós, que tengan una buena tarde o una buena noche, depende de dónde estén. Feliz tarde, buenas. Glorita, Sí. ¿decías algo? Perdón. No, que feliz tarde para todos. Muchas gracias, Gloria, para ti también. Igualmente para todos. Un Ya abrazo, estamos María. cerrando. Gracias, Francis. Bendiciones. Gracias, Gloria, por el apoyo. Con mucho gusto. Gracias a todas. Gracias a los panelistas, excelente todo. Sí, súper bueno, Sí, sí. súper bien. Sí, muy buenas. Ha sido una tarde muy interesante. Exactamente. Mm. Ya se está desconectando la gente. Sí, ya se están desconectando ya los participantes. Sí, así que ya pues, una jornada más. Así es. Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, chao. Chao.